Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Bueno, ya estamos de vuelta con Eduardo abarcando este tema súper interesante que es la comercialización y todas las aristas que tiene. Y me gustaría irnos un poco más de lleno a qué es específicamente la comercialización en sí. Y un punto muy importante, usted sabe que yo vivo en Osorno, cómo se está abarcando el tema de las congestiones en transmisión y poder brindarle suministro a clientes libres en la zona sur. Así que ahí te dejo con una pregunta interesantísima, Eduardo. Sí, Catherine, yo creo que ese tema es algo que ya uno viene conversando con algunos generadores desde hace un tiempo y yo creo que esto hay que tratarlo por distintas aristas. O sea, en primer lugar, ¿cuál es la causa de este problema? Y en particular, bueno, hay una componente importante de sequía y se podría entender como falta de oferta en la zona, pero también hay otra componente importante de ciertas restricciones por trabajos o a veces por consideraciones de seguridad que se dan en el sistema eléctrico. En particular, en la zona que tú estás conversando, digamos, y entendamos, acotémosla bien, digamos, podríamos decir de Valdivia al sur, ¿ya? Para ser bastante preciso en donde se está produciendo esta situación, se están apreciando unos precios completamente distintos a los del resto del sistema, yo diría desde inicios del año 2021 o incluso podría ser diciembre de 2020, en donde la subestación emblemática de esa zona, digamos, Puerto Montt o Rahue, cuando uno mira esos precios y compara con otras barras que están un poco más al norte, digamos, Charrúa o incluso la misma Temuco, se ven diferencias, o sea, de más de $150 en promedio por megawatt hora. Y ese nivel de diferencia te genera dos efectos. En un primer lugar, aquellos generadores que están ubicados en la zona donde los precios están muy altos no tienen ningún incentivo a comercializar su energía en el corto plazo porque están muy altos los precios del mercado spot, pero también se les genera un riesgo a esos generadores en comercializar fuera de esa zona, porque hoy en día el precio está alto, pero nadie te garantiza que en el largo plazo eso vaya a ser así. Y por otro lado está el efecto que están viendo y lamentablemente los clientes, que son los más afectados por este tema, ya que los clientes están en una situación que es como contra la espada y la pared, ya que ellos al terminar sus contratos y ellos pensaban, digamos, oye, estamos en esta transición energética, más energías renovables, probablemente me voy a contratar a un precio mejor que el que tenía antes, y después se dan cuenta que ni siquiera hay ofertas, ni siquiera hay precios en la mayoría de los casos. Entonces, te genera un problema bastante grande porque tú ya estás en el régimen libre y podrían darse dos situaciones. La primera situación es que tú no lleves 4 años en el régimen y por lo tanto no puedes volver al régimen regulado porque existe una regla, digamos, que dice que tienes que estar al menos 4 años en cada alternativa, y eso obliga a estos clientes a encontrar un suministrador o quedarse sin suministro, lo cual es claramente grave e inaceptable, digamos, para cualquier empresa. Y por otro lado, hay un tema súper importante respecto a las notificaciones, ya que aquí haciendo un poco un repaso del procedimiento, cada cliente, digamos, debe notificar con 1 año de anticipación a la empresa distribuidora correspondiente de su intención de cambiar de régimen. Es decir, esto no es vinculante, es yo quiero cambiarme en 12 meses más al regulado o quiero cambiarme en 12 meses más al libre. Entonces, volvamos a la historia que yo les estaba contando. La mayoría de estos clientes pensó que se iba a contratar por lo menos al mismo precio o incluso precios mejores y lógicamente en ningún caso se le ocurrió mandar esa carta con 1 año de anticipación, digamos, por si acaso. Y ahora que se encontró con la situación de que no hay oferta y ya no envió esa carta, está corriendo contra el tiempo porque necesita encontrar un suministrador, porque no puede volver inmediatamente al régimen regulado. Y esos suministradores que le van a ir apareciendo probablemente le van a poner algunas condiciones que no son condiciones, digamos, de mercado, o sea, tarifas que incluyan costo marginal más algo, más un fee de comercialización,
Y eso, cuando uno lo coloca en una estructura de costos de una empresa, puede ser inviable, tal vez puede ser viable a 1 o 2 meses, pero más que ese plazo es algo que es completamente inviable, porque el costo de la electricidad va a pasar de ser, digamos, $50 a ser 200. Claramente estamos hablando de algo que se cuadruplica el precio de la energía, lo cual, en resumidas cuentas, digamos, es algo que puede ser imposible de sostener en el tiempo para cualquier empresa. Entonces, en resumidas cuentas, esta zona yo creo que ha dado el ejemplo de cómo hay algunos problemas en la regulación, que tal vez hay algunas cosas que haya que modernizar, como por ejemplo este mismo preaviso de 1 año, que es algo que se podría cortar la ventana, ya que no tiene mucho sentido dar un preaviso si es algo que no es vinculante. O sea, uno podría mandar un aviso y después no cambiarse, es algo que no tiene mucho sentido. Siempre todos los cambios se confirman con 30 días de anticipación. Y por otro lado, en que el coordinador o incluso tal vez la misma comisión tiene que replantearse la forma y tal vez la modelación que hace del sistema a la hora de expandir la transmisión, ya que claramente en esa zona hay problemas de transmisión y las líneas van a llegar no a tiempo, digamos, para solucionar el problema. Entonces ahí tal vez haya que hacer una especie de mea culpa de cómo modelamos, de cómo proyectamos y de buscar la mejor manera con las herramientas disponibles para tomar mejores decisiones. Sí. No, Buenísimo. bien interesante. Y respecto a eso, Eduardo, mientras se discute el aviso, yo creo que el aviso es bien importante, como dices tú, no es vinculante, pero de alguna manera si no enviaste el aviso, eh, puede estar la empresa en un riesgo y al no saberlo, yo creo que la mayoría de las empresas no lo sabe. Tal vez hoy día uno podría sugerir abiertamente que si bien no es vinculante, a lo mejor las empresas envíen el aviso, digamos. Sí, no, por supuesto, o sea, ese es el llamado. Yo creo que todas las empresas deberían estar enviando, sobre todo las de esa zona, enviando el aviso por si acaso, porque la verdad es que uno cree que esta situación debería mejorar tal vez en el próximo año, a fines del próximo año, pero uno no sabe lo que puede pasar de aquí a allá. O sea, digamos, ahora hemos visto algo de lluvia, probablemente vamos a hacer un año seco, pero no tan seco como los anteriores, pero tampoco vamos a estar en una de las mejores hidrologías. Entonces, es muy bueno que las empresas puedan resguardarse y tener esa alternativa de volver al régimen regulado en caso de que la situación siga siendo extrema en esa zona en particular. Y hay que aclarar que esa es la única zona con ese nivel de problema. O sea, el resto del mercado en general o está bastante acoplado, o sea, o está todo alto o está todo bajo, pero se mantiene más o menos en niveles similares de precio. Entonces, es posible comercializar la energía sin ningún problema, digamos, si uno tiene una central como Neoelectra, por ejemplo, en Cabrero, comercializar energía, digamos, en Santiago, no hay ningún problema con eso, pero sí en esta zona en particular, o sea, es imposible para un suministrador que no tenga la energía en ese mismo punto poder venderle a esos clientes y viceversa, los otros clientes, las generadoras que están ahí en esa zona, es muy complejo para ellos comercializar afuera porque ellos nunca tienen la certeza de que esto se vaya a invertir. O sea, en el fondo que el próximo año, por ejemplo, uno podría ver, no sé, un portabón en cero y el resto del sistema mucho más caro. Entonces, si la torta se da vuelta, el problema es el mismo. Al final, lo que hay que tratar de buscar es cómo planificar un sistema que no esté tan estresado, porque eso es lo que te refleja el nivel de desacople de esa zona, que ahí hay una situación de estrés tremenda y que no hay ninguna solución visible en el corto plazo para esa situación. Ahí es donde entran las nuevas tecnologías, temas de almacenamiento, incluso algunos automatismos de generación, que no he mirado si alguien propuso uno para esa zona, pero esas son el tipo de soluciones de corto plazo a las que se podrían implementar. Exacto. Y quería acotar algo también. Dado el problema que existe y que las empresas no se están quedando sin energía, licitan y no hay oferentes, estamos teniendo un retroceso porque hoy en día sigue siendo lo más rápido, fácil y independiente del costo de los combustibles, es instalar o a gas o diésel una central al lado de la planta que no es solo de respaldo, al final ya es
para el consumo que necesitan, porque si no el negocio quiebra. Y hay un tema bien, bien importante porque obviamente va a ser más caro y estamos volviendo a instaurar combustibles fósiles que estamos a la vez tratando de sacar. Claro, ¿no? Efectivamente, o sea, lo que tú comentas es súper, súper importante porque hay un retroceso, digamos, a nivel de contaminación muy relevante, ya que si los clientes no encuentran suministrador, lo más probable es que opten por la autogeneración y esa Mm. autogeneración sí o sí va a ser diésel por temas de rapidez y de facilidad de transporte de combustible, lo cual va a tener un impacto medioambiental, digamos, súper grave en la zona. Y al final, todo se pudo haber evitado, digamos, si hubiésemos proyectado con mejores herramientas y hubiésemos tomado decisiones a tiempo y la regulación lo hubiese permitido también. Lamentablemente hoy en día hay algunas cosas que no están muy claras en torno a cómo funcionan las baterías, de cómo se pagan ciertas cosas, y no hemos podido tener esa capacidad de almacenamiento en esa zona que podría haber incluso resuelto el problema. Entonces, bueno, hay que tratar de tomar esto como un aprendizaje y evitar de que vuelva a suceder, porque le hace mucho daño al mercado y también al medio ambiente. Sí. No, recontra importante lo que mencionas tú, Eduardo. Respecto a lo último, a un punto que tú mencionaste en el primer bloque, que hablabas de los ahorros esperados para los clientes libres, que decías tú que en promedio podrían haber sido unos años atrás del orden del 30%, cosa que ahora con todos estos cambios probablemente necesariamente se van a reducir. Necesariamente los comercializadores cumplen un rol fundamental en poder transparentar y abrir esto, que técnicamente es bien complejo, digamos, no es trivial hacer una estimación o transparentar cuáles van a ser el ahorro. ¿Qué otras cosas adicionales a estas ven ustedes como en Neoelectra en particular o como comercializadores? ¿Qué nivel de servicio, aparte de lo que tú mencionabas de tener un ejecutivo, tener un canal directo distinto a las distribuidoras, qué otras cosas, digamos, qué oportunidades se abren con los comercializadores de energía? Mira, Alexi, yo creo que las oportunidades son bastantes y a medida que se van desarrollando nuevas tecnologías, se van abriendo nuevas posibilidades. Pero en esencia, al principio, cuando esto partió, todos los clientes salieron buscando el mejor precio y buscando condiciones de ahorro. Ya después, ahora, como la gran mayoría de los clientes ya tiene experiencia y dice, oye, de repente el precio es importante, pero también hay otras cosas. Y han visto que la mayoría de los comercializadores, tanto Neoelectra como otros, pueden proveer servicios de eficiencia energética, te pueden ayudar con soluciones de producción, digamos, de energía en tu planta, digamos, producción fotovoltaica o de otro tipo, te pueden ayudar con soluciones de monitoreo de consumo. Tú puedes tener, por ejemplo, una plataforma que te permita acceder a tus consumos en vivo y tomar decisiones sobre esos consumos, realizar una mejor gestión energética. Y todo este tipo de cosas se van aumentando incluso con otros cambios normativos, como lo fue la nueva ley de eficiencia energética. Muchos clientes han tenido que implementar, digamos, sistemas de gestión, entonces, digamos, ahí también es donde algunos comercializadores pueden entrar. Hay algunos comercializadores que están metidos en temas de gas y venden tanto electricidad como gas a los clientes. Eso sin duda yo creo que va a ser mucho más masivo dentro de esta década, ya a medida que vayamos avanzando en el tiempo. Y como te digo, o sea, hay un montón de servicios que se pueden entregar, además de la atención personalizada y también de tener una flexibilidad contractual mucho más interesante que cuando tú eres cliente regulado, porque básicamente ahí el contrato es un contrato de adhesión, en cambio cuando tú negocias algo con un suministrador es un negocio entre privados y podemos ahí discutir cláusulas, digamos, distintas a las que hay en el mundo regulado. Ahora, también así como hay flexibilidades y hay digamos, un valor agregado adicional, también hay ciertos riesgos. Y hay riesgos, por ejemplo, asociados a los cambios regulatorios, hay riesgos asociados al nivel de pago que existen a los cargos adicionales, a los retiros,
y aquí no estamos hablando de los peajes, sino que estamos hablando de los cargos sistémicos, mínimos técnicos, sobrecostos, todo ese tipo de cosas, que últimamente se han disparado. O sea, cuando uno miraba un poco la historia, esos cargos se han cuadruplicado en los últimos meses, y no tengo muy claro qué es lo que va a pasar en el futuro con esos cargos. La verdad es que son muy difíciles de proyectar. Entonces, un cliente tiene que analizar y sopesar todas esas cosas, pero en general yo creo que la balanza siempre se carga hacia los comercializadores, porque la gran cantidad de servicios adicionales siempre genera un factor diferenciador para que el cliente te vea no tan solo como un suministrador de energía, sino que como un partner, como un proveedor estratégico, que te permite, digamos, ayudarlo con distintos temas, y si no es algo que te competa, de repente puedes redireccionarlo, digamos, en la dirección correcta. Entonces, al final ese es el punto, armar ciertas alianzas y ayudar a los clientes a crecer. Perfecto. Y en ese caso ya no ha sido una traba de que el comercializador, a tu juicio, no esté reconocido propiamente tal en la regulación, porque actualmente el comercializador puro, digamos, de energía no está reconocido en la regulación, sino que son las propias empresas que tienen sus instalaciones, como entiendo yo, Neoelectra tiene una instalación propia, ¿cierto? Así es. ¿Ya? Así Y eso le es. permite, al tener una instalación propia, le permite participar del mercado eléctrico y a su vez optar a comercializar energía, digamos. ¿Crees tú que ha sido alguna traba o que mejoraría, sería un catalizador, efectivamente, que la regulación reconozca el comercializador de energía? Mira, yo creo que esa es una figura que tiene que surgir muy pronto, porque desde hace un tiempo ya tenemos bastantes empresas que tienen solamente una central PMGD, para que todos nos entiendan, en buen cristiano, es una central bastante pequeña, y comercializando volúmenes importantes de energía que superan la producción de esa central por mucho. Entonces, eso nuevamente, todo esto depende de niveles de riesgo. Al final, lo más importante es garantizar la cadena de pago. Y si se crea, y yo creo que se va a crear la figura del comercializador, es más, yo creo que debería crearse y pronto, para que todos los comercializadores, digamos, podamos estar en la categoría en la que realmente pertenecemos, digamos, y no estar disfrazados de generadores todos en un mismo saco, y que podamos diferenciar claramente los que generan de los que comercializan, y que así, digamos, también se reconozca de cierta forma la seguridad financiera de cada ente en base a su portafolio de comercialización. ¿Y a dónde voy con esto? Porque hoy en día tenemos una regulación respecto a las garantías que se piden a cada participante del mercado, que es un cálculo que no refleja la realidad. O sea, hay algunos clientes, perdón, algunos generadores que tienen su energía 100% en el mercado spot y no son vistos como riesgosos, siendo que el mercado spot es la incertidumbre misma, o sea, uno no sabe cuánto va a ser. Y por otro lado, hay otros generadores que pueden estar vendiendo su energía a través de contratos financieros, que se denominan, que tampoco se contabilizan dichos contratos como retiros, entonces tampoco se ven riesgosos ante la regulación actual, lo cual es bastante complejo, ya que los comercializadores en general adquieren su energía a través de este tipo de contratos financieros, que a la larga no se reconocen como una cobertura efectiva financiera para efectos de la seguridad de la cadena de pago y por lo tanto de las garantías. Entonces, de alguna forma ahí se desconoce un respaldo financiero que existe, es decir, yo como comercializador tengo esa energía comprada, estoy obligado a tomar probablemente un porcentaje bastante alto mediante cláusulas, digamos, take or pay, que es lo habitual, y entonces es muy raro que si tú estás obligado a tomar esa energía, no te la contabilicen para efectos del cálculo de las garantías. Ahí de alguna forma, cuando uno mira el listado de quienes están afectos, de repente se ven unos montos que uno dice, wow, tremendos montos, digamos, a nivel de garantía, y de empresas que se ven bastante sólidas, y en cambio hay otras que están
bastante expuestas al costo marginal y no aparecen con ningún tipo de cálculo de garantía. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que revisar de la mano con la figura del comercializador, para que cuando tengamos a los comercializadores habilitados, tengamos la certeza de que esos comercializadores tienen el respaldo financiero para respaldar sus compromisos de energía. Y también, y el punto yo creo que también es más importante como para cerrar ese tema, es que se tiene que crear el comercializador de último recurso. Y ahí hay que buscar un esquema que te permita abastecer de energía a ese comercializador de último recurso para que tome todos los clientes, digamos, en caso de que alguno de los comercializadores caiga, digamos, en una situación insostenible, para evitar y proteger a los clientes, que al final son el centro de esto, son lo más importante. En el fondo, a los primeros que hay que proteger es a los clientes para que no se vayan a quedar sin suministro. Exacto, exacto. Sí, No, muy de acuerdo. Eduardo, muchas gracias. Agradecer, Eduardo, hemos llegado al término del programa, del segundo bloque de entrevista. Agradecer tu participación, agradecer haber clarificado estos conceptos, haber dado a conocer el concepto de comercialización de energía. Así que en nombre de la radio, junto aquí con Catherine, te damos muchas gracias por haber participado del programa. Y eso, no sé, Catherine, si tú quieres decir algo. La verdad, muy contenta, Eduardo, muy buena la entrevista, muy claro para explicarnos, así que te agradezco. Muchas gracias. Bueno, Alexis, Catherine y a toda la gente de la radio, muchas gracias por la invitación y un gusto. Muchas gracias, Eduardo, y vamos a la última pausa comercial y estamos de vuelta.